Muy buen día, jóvenes. Ahora vamos a ver rápidamente el teorema de Millman. El teorema de Millman dice que con esta aplicación de este teorema, cualquier número de fuentes de voltaje en paralelo que estén conectados en paralelo con una resistencia, como habíamos comentado, porque así en paralelo no se pueden conectar. Bueno, que cualquier número de fuentes de voltaje que estén así como estas en paralelo se pueden reducir a una sola fuente de voltaje con una resistencia equivalente. Esto permite determinar la corriente o el voltaje a través de RL sin tener que aplicar un método como el análisis de mallas, el análisis nodal o teoremas como el de superposición, etc. El teorema se describe mejor aplicándolo aquí a esta figura. Por ejemplo, aquí tenemos tres fuentes, la fuente 1, fuente 2, fuente 3, cada una con sus resistencias. Entonces, si yo quisiera saber el voltaje y la corriente en RL, tendría que resolver, por ejemplo, con análisis de voltajes nodales, tendríamos el nodo 0, el nodo 1, y aquí tenemos estos nodos intermedios, determinar tres corrientes, y una vez determinadas esas tres corrientes, y aquí una cuarta corriente, resolver para esas ecuaciones y encontrar el voltaje y la corriente de la resistencia L. Pero si aplicamos el teorema de Millman, lo que tenemos que hacer es convertir esta fuente de voltaje en una fuente de corriente. Esta otra fuente de voltaje con resistencia en serie, convertirlo a esta fuente de corriente. Y esta tercera fuente de voltaje a esta fuente de corriente. Es decir, convertir cada fuente de voltaje en una fuente de corriente. Ahora, ya como tenemos las tres fuentes de corriente conectadas en paralelo, entonces podemos directamente sumar algebraicamente las corrientes, I1 más I2 más I3, y eso sería la corriente total. Y luego tendríamos tres resistencias en paralelo, bueno, 4 con RL, pero necesitamos estas tres resistencias en paralelo, resolvemos y tenemos una resistencia equivalente. De manera que ahora tenemos nosotros un circuito con una corriente total y una resistencia equivalente. Estas dos las volvemos a convertir, pero a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. La resistencia equivalente y este voltaje equivalente. Este voltaje equivalente pues va a ser igual a la corriente total por la resistencia total. Aquí lo está haciendo con admitancia, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter con esos términos. Aquí lo que está haciendo es dividir la corriente entre la admitancia, que bueno, realmente sería multiplicar la corriente por la resistencia. Pero bueno, no vamos nosotros a utilizar estas expresiones, mejor vamos a resolver un pequeño ejemplo para que al final apliquemos esta formulita de aquí, pero es mejor hacerlo por pasitos. Entonces me voy a llevar este problema. El problema nos dice que hay que encontrar el voltaje y la corriente en L, en la resistencia de carga. Me lo voy a llevar acá al whiteboard, aquí está. Entonces vamos a resolver este problema. El objetivo es encontrar la corriente y el voltaje en la resistencia de carga RL de 3 ohms. Entonces, aquí como podemos nosotros ya observar, tenemos tres fuentes de voltaje. 1, 2, 3. Ahí están las tres fuentes de voltaje. Ahora nos fijamos que esta fuente del medio pues está al revés que las otras. Este es positivo, aquí tenemos negativo y este es positivo. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Lo primero que hacemos es convertir cada fuente en su respectiva fuente de corriente. Entonces tenemos para la fuente 1, tenemos una fuente de corriente que realmente no necesitamos hacer los dibujos. Aquí yo lo voy a hacer nada más para la fuente 1, pero realmente no necesitamos hacer los dibujos. Aquí tenemos la fuente 1, la resistencia 1, que en este caso la resistencia 1 es de 5 ohms. Calculamos la corriente 1, que sería el voltaje 1 entre la resistencia 1, en este caso el voltaje 1 son 10 volts, entre 5 ohms. Y esto sería 10 entre 5 son 2 amperes. Entonces mi corriente 1 son 2 amperes. Listo. Ahora hacemos para el 2, para la fuente 2. En este caso la fuente 2 está al revés, entonces tendríamos que considerar un voltaje negativo. Entonces mi corriente 2 es igual al voltaje de la fuente 2 entre la resistencia 2. Pero como el voltaje es negativo, entonces esto sería menos los 16 volts de la fuente entre los 4
ohms de la resistencia, 16 entre 4 son 4 amperes, pero 4 amperes negativos, menos 4 amperes. Listo. Y luego lo hacemos para la corriente 3, perdón, para la fuente 3. Mi corriente 3 es igual al voltaje de la fuente 3 entre la resistencia 3. Aquí vemos que el voltaje es de 8 volts positivos y la resistencia es de 2. Entonces serían los 8 volts de la fuente entre los 2 ohms. 8 entre 2 es igual con 4 amperes. Por lo tanto, mi corriente total va a ser igual a más 2 amperes menos 4 amperes más 4 amperes. Estos se van y el resultado son 2 amperes. Mi corriente total son 2 amperes. Ahora hay que encontrar la resistencia total equivalente. Como ya vimos, vamos a tener 3 resistencias conectadas en paralelo. Entonces mi resistencia total equivalente sería igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y eso es igual a 1 entre 5 ohms, que es la resistencia 1, más 1 entre, creo que era 4, ahorita lo checamos, y 1 entre 2. Vamos a revisar rápido si esto es correcto o no. Sí, 5, 4 y 2. 5, 4 y 2. Y la resistencia total, la resistencia L es 3. Vamos a resolverlo así a mano. Aquí tenemos el máximo común divisor sería 20. 20 entre 5 es 4 por 1, 4. Más 20 entre 4 son 5 por 1, 5. 20 entre 2 son 10 por 1, 10. Aquí tenemos 1, entonces medios por medios, extremos por extremos. Y el resultado sería 20 entre 4 más 5 más 10, 19. Y que esto más o menos es igual a, déjenlo hago en la calculadora. Y es 1.052 ohms. Esta es mi resistencia total equivalente. Ahora, con esos datos, nosotros tendríamos, voy a dibujarlo, aunque les digo, no hace falta dibujarlo. Tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y aquí tendríamos nosotros nuestra resistencia de carga, y esta sería mi resistencia 1. Ya pudiéramos tratar de trabajarlo así. Simplemente tendríamos que aplicar, bueno, voy a poner equivalente, aunque sería la total. Aplicar un divisor de corriente para encontrar la corriente en RL con estas dos características. Pero vamos a aplicar el teorema de Millman tal cual, y esto lo tendríamos que convertir en una fuente de voltaje con una resistencia en serie, y aquí tendríamos nuestro resistencia de carga. Esta sería mi resistencia equivalente, y aquí tendría yo mi voltaje equivalente. Y esto va a tener una corriente, le voy a llamar una corriente así nada más, una I mayúscula, mi corriente, que esta corriente pues sería la corriente en la resistencia de carga. El valor de ese voltaje va a ser igual, el voltaje equivalente, es que siempre se me olvida ponerla E. El voltaje equivalente va a ser igual al valor de la corriente total multiplicado por la resistencia equivalente. Y esto sería el ampere, un ampere, que multiplica a la resistencia equivalente, que es de 1.052 ohms. Y esto nos da de 1.052 volts. Este sería el valor. Ahora quiero el voltaje. El voltaje en el L, pues puedo aplicar un divisor de voltaje. Aplicamos un divisor de voltaje y tendría que el voltaje en la resistencia de carga es igual al voltaje de entrada, en este caso el voltaje equivalente, que multiplica la resistencia de carga entre la resistencia de carga más la resistencia equivalente. Esto sería igual a, me falta poner, bueno, sería el voltaje de entradas es el 1.052 volts, que multiplica
a la resistencia de carga, que son 3 ohms, entre 3 más 1.052, que son 4.052. Entonces mi voltaje en la resistencia sería, lo voy a hacer aquí rápido en la calculadora, serían 1.052 volts de entrada por los 3 ohms de la resistencia de carga entre 4.052, que es 4 más 1.052, y el voltaje que me resulta es de 0.788 volts. 0.788 volts. La corriente que pasa por ahí sería voltaje entre resistencia. Ya no lo voy a anotar, simplemente eso lo voy a dividir entre la resistencia y serían 259.6 miliamperes. 259.6 miliamperes. Y listo. Así rápido resolvemos el ejercicio. Entonces, bueno, esa sería la aplicación ya de la resistencia de carga. 8 entre 2 es 4, 10 es 4, 10 entre 5 es 2. Ah, miren, aquí cometí un error. A ver, déjenme lo reviso rápido. Ah, sí, 2 amperes y aquí me equivoqué, le puse 1. Aquí, bueno, dejen corrijo rápido. Esta es una pifia aquí mía. La corriente total no son 2, es 1. Perdón, no es 1, son 2. Aquí sería 2. Entonces esto lo multiplicamos por 2. Ay, qué menso estoy. Ahí disculpen la pifia. Bueno, si lo notaron antes, que bueno, 2 por 1.052 me da 2.104. 2.104. Entonces multiplicamos, bueno, sería nada más por 2, ¿no? Multiplicamos esto por 2, pero bueno, ahorita lo corregimos rápido. Sí, no sé por qué le puse 1, si la corriente total aquí dice que son 2 amperes. Ahí se me fueron las cabras. Una disculpa, jóvenes. Pero bueno, para que vean que aquí todo es orgánico, no nos da miedo equivocarnos. 2.104. Entonces 2.104 por 3 entre 4.052 y eso me da 1.557. 1.557 volts. Y ahora sí, eso lo divido entre 3 y me da la corriente de 519.25. 519.25 miliamperes. Listo. Bueno, ahí disculpen ese pequeño error. Entonces, ahora sí, aquí hay otro ejemplo sencillo. Entonces, aquí esta se convierte en esta fuente de corriente, esta fuente de voltaje se convierte en esta fuente de corriente. Se suman estas dos y aquí están los resultados. Realmente el teorema de Millman no es complicado. Y así como se aplica para las fuentes de voltaje, también se aplica para las fuentes de corriente. Si nosotros tenemos fuentes de corriente así que están en serie, es una fuente de corriente en serie con otra, pero con una resistencia en paralelo, estas tres se pueden convertir a una fuente equivalente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues convertir esta en una fuente de voltaje, esta en una fuente de voltaje, esta en una fuente de voltaje. Los voltajes en serie se suman, las resistencias en serie se suman y luego ya se convierte en una fuente de corriente equivalente. Entonces el teorema de Millman es así de sencillo. El siguiente teorema sería el de sustitución, pero ese lo vemos en otro video. Gracias.